Es posible que nazcamos con ella, es posible que sea una cualidad, es posible que sea una circunstancia de nuestra vida que se da en los momentos difíciles. Soy Santiago Bernárdez de la IAPM y este Perspectivas es muy especial. Vamos a tener un profesor, vamos a tener un pastor y un estudiante, a ver si adivinas cuál es cuál. ¿De qué vamos a hablar? De la valentía. Un tema realmente muy especial el de hoy. ¿Qué es la valentía para ti? Bien, primeramente agradezco la invitación del equipo a poder hablar acerca de valentía. Lo primero que te tengo que decir antes de contestarte a lo que yo entiendo por valentía, lo que dice la Real Academia de la Lengua acerca de valentía. Permíteme que te lo lea. Es, hablando de una persona, aquel que es capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Habla de riesgo, habla de peligro, habla de temor. Para mí, valentía, desde la perspectiva, este programa, esta serie habla de perspectiva. Desde mi perspectiva, valentía y fe van unidas siempre, siempre, siempre. La gente más valiente que nos vamos a encontrar en la Biblia y la que nos encontramos en la actualidad desde el cristianismo o en el cristianismo es la gente de fe. Gente de fe es gente valiente y me atrevo a decirlo de esta manera. Para mí, valentía es aquella persona, o valiente es aquella persona que es capaz de asumir el riesgo de su fe, a pesar de los temores. Tener miedo no es ser un cobarde. Tener temor no es ser un cobarde. Pero asumir ese riesgo que supone tu fe en la actualidad, por ejemplo, o en la época de la historia de la Iglesia, asumir ese riesgo a pesar de las debilidades, a pesar de los fallos, a pesar de las caídas, es de gente valiente. Eso para mí es ser valiente, cuando uno asume el riesgo de su fe. Es una cualidad, una virtud que vamos teniendo durante nuestra vida, nuestras circunstancias, ante una persona, tal, que vamos formando. Yo siento que es como ese carácter que se te va formando, ese valor, esa valentía que tenemos. Bueno, también es asimilable a la fuerza, a la fortaleza. La fortaleza y esa valentía nos lo da Él en sí. Entonces, yo muchas circunstancias que he pasado y tal, gracias a Dios, he tenido esa valentía y esa fortaleza de vivir esas circunstancias, que lo vamos formando. Es que yo creo que también lo vas formando a lo largo de tu vida. Yo no soy la misma de hace 5 años hasta ahora. Yo siento que no soy igual. Gracias al Señor, que le pides eso de ayúdame a vivir esta circunstancia, porque si no fuera por el Señor, yo creo que estuviera derrotada, no pudiera ni levantarme, y las circunstancias que he pasado hace poco, gracias al Señor, es que estoy en pie con una sonrisa. Entonces, yo creo que valor, valentía, fuerte y tal, me parece tan igual, que no fortaleza no es tener fuerza, fuerza en plan, digo muscular, física, sino fuerza de carácter. A lo largo de tu vida lo vas como cambiando poco a poco. Cuando estaba meditando sobre el tema, estuve buscando significados, porque el concepto que a lo mejor yo tenía de valentía he descubierto que estaba un poco errado. He visto que valentía es una actitud que a veces tenemos las personas frente a ciertos momentos y situaciones, pero también es una virtud que tenemos también en ocasiones. Y meditando sobre el tema, me he dado cuenta que valentía no solamente se puede dar en momentos puntuales de tu vida, que se da, sino que se alarga en el tiempo. Entonces, para mí, valentía tiene que ver con una convicción, con una determinación, con un permanecer, con una perseverancia. Y si lo redondeamos de alguna manera, yo quiero redondearlo, y todo me apunta al mismo punto, y es fe.
convicción. Superaremos cualquier cosa con valentía si nuestros ojos están puestos en quien tienen que estar y nuestra fe, nuestra esperanza están en Él. Porque, a ver, podríamos hablar desde perspectivas naturales, ¿no? Tú ves casos particulares de gente valiente que ha entrado en un incendio, que ha cruzado mares o que ha atravesado peligros, ¿no? Pero de alguna manera cuando a través de los años tú tienes una relación con Cristo, tu vida todo gira alrededor de Él. Entonces yo no puedo separar la valentía de mi Señor. En la palabra de Dios tenemos muchos personajes que fueron muy valientes. ¿A ti quién te destaca? Tengo personajes claves y creo que una de ellas es, todos lo sabéis, para mí la reina Esther es muy especial. Es una mujer que se movió en una certeza que le dio la capacidad de enfrentar incluso la muerte. Ella no sabía si el cetro iba a ser extendido delante de ella para no morir, pero ella dijo que iba a entrar a ver al rey. Iba a entrar a ver al rey luchando por sí misma y por todo su pueblo, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otros personajes que también me resaltan mucho en la palabra, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos cuando tuvieron que enfrentarse al rey Nabucodonosor, cuando les llama, ¿no? para que iba a tocar los instrumentos musicales para que ellos se postraran delante de aquella imagen, ellos tenían una cosa cierta: sabían en quién habían creído, sabían en quién tenían los ojos puestos, sabían a quién miraban y no les importaba si él, tenían la certeza de que él podía hacer y salvarles del horno de fuego, pero tenían la certeza de que aunque no lo hiciera, su Dios era poderoso, su Dios era fuerte y no les iba a abandonar. Hay que tener valentía cuando tú estás acostumbrado a estar postrado en un lugar, sea físico o sea emocional, que no te deja vivir ciertas cosas. El Señor Jesús interiormente a través de su Espíritu te está diciendo: sé valiente, cambia la situación, la puedes cambiar, venga, levántate. Pues de alguna manera esos personajes están ahí también para enseñarnos el camino que tenemos que seguir. Dos casos que a mí personalmente sí me llaman la atención y porque me provocan a agradecimiento a Dios. Uno es el caso de Esteban y otro es el caso de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. En el caso de Esteban fue un hombre valiente. No solamente porque muriera, asumiera el riesgo de su fe, que existía ahí, la muerte, él ya asumió eso y murió, sino ¿por qué lo hizo? A mí me llama la atención que ese hombre pudo ser valiente, este creyente, ese diácono de la iglesia fue valiente por algo que vio. Interesante. Dice que vio el cielo abierto y vio a Jesucristo ahí. Eso le permitió ser valiente. Por eso no puedo desligar la fe de la valentía. Y además dijo una frase, y eso me parece de la mayor de las valentías: Padre, perdónalos. El que perdona es un valiente. El que sabe perdonar es un valiente. Hablo siempre de una perspectiva cristiana. Y con los héroes de la fe de capítulo 11 de Hebreos nos encontramos lo mismo. Esa gente, dice la Biblia literalmente, yo recomiendo a los que nos están escuchando que lo puedan leer completamente, esa gente fueron muertos, fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron, les hicieron de todo. Sin embargo, se mantuvieron mirando al cielo. Había algo que les provocaba a poder sufrir y asumir el riesgo de su fe. Es que veían a quién, a Dios. Eso les permitía ser valientes. Por eso cuando tú me preguntabas antes si somos capaces o si en nosotros está la... No, hay otra cosa que nos permite a nosotros ser valientes. Para mí la reina Esther para mí es una de las mujeres más
fuertes, valientes, que podemos ver en la Biblia, que debe haber muchísimas más, pero bueno, la reina Esther para mí fue una mujer valiente que bueno, ella, como ella dijo, que si perezco, que perezca delante, o sea, ella se fue hasta ante el rey a decir que le diera, o sea, que quitara ese mandato de que mataran a todo su pueblo, que eran los judíos, y esa fortaleza, yo siento, o sea, ese le dio Dios, esa fortaleza, ese valor de irse ante él, que sabía que podría morir, y bueno, que ella cogió con todas sus agallas y pasó hacia el rey, delante del rey. Y bueno, también otros personajes bíblicos, como por ejemplo a mí Daniel. Daniel es uno de los personajes que bueno, que la fortaleza y el amor que tenía hacia Dios, esa fidelidad que tenía hacia Dios de levantarse y bueno, cuando tenían que postrarse, no postrarse, él y sus amigos, no postrarse y sabiendo que le iba a llevar a la muerte, o sea, él sabía que le iba a llevar a la muerte, pero así él siguió adelante con la fidelidad hacia Dios, o sea, fiel a Dios totalmente. Y cuando estuvo en los fosos de los leones, fue un milagro, que el Señor igual le saltó. Y eso, o sea, esa fortaleza, yo siento y pienso que cuando tú eres fiel y eres valiente, porque también yo pienso, ser cristiano es de valientes, porque que mucha gente te dice, no, es que es de débiles, no, es de valientes, y sobre todo en la época que estamos, y sobre todo jóvenes, yo por ejemplo, jóvenes, de decir, eres cristiana, te meten en saco de muchas cosas, que al final el decir soy cristiana, yo muchas veces como que sentías ese miedo de decir soy cristiana, sigo a Dios, porque ya sabes que te van a meter en muchos sacos, en otros sacos. Entonces yo muchas veces decía, mira Señor, no, o sea, yo nunca me voy a avergonzar de ti, yo lo digo y me parece bien, o sea, que si no me quiere bien, pues Señor, tú sabrás por qué no está en esa persona en mi vida, pero eso, me parece de valientes también el ser cristiano en esta época. Y ya que dices eso, ¿cómo has visto la mano de Dios ayudándote en tu día a día a que seas valiente? Pues lo he visto de muchas maneras. Yo o sea, lo siento, yo soy muy temerosa en muchas cosas. El día a día, si me pasa esto, lo otro, entonces esa valentía que te da el Señor a levantarte y bueno, sobre todo hay un caso en que yo sí vi, dije, madre mía, para mí fue sorprendente. Tenía que hacer un trabajo de una exposición en filosofía y mi profesor era atea totalmente, ateo, y él se iba mucho contra los cristianos. Entonces se me ocurrió hacer mi trabajo sobre la existencia de Dios, pero dije, bueno, me voy a meter en un berenjenal, pero bueno, no pasa nada. Y yo recuerdo que hice el trabajo, todo muy bien, me encantaba hacerlo porque era buscar temas de cómo convencer a las personas que Dios existe. Y el día de antes, y el mismo día, bueno, y la semana de antes, tenía un miedo, un temor de presentarme, ponerme en medio de la clase y que todo el mundo me viera y tal, y la mayoría eran ateos. Entonces yo me acuerdo que tenía un miedo y yo decía, Señor, no puedo hacer esto, y si no lo hago, y si yo qué sé, digo que no tengo, no, tal. Pero yo me acuerdo que el día, y yo antes de todo oraba y oraba y dije, mira Señor, dame valor, habla a través de mí, dame fortaleza, porque es que no sé cómo voy a hacerlo. Y la verdad que salió perfecto. Siento ese amor, esa protección de Dios, y siento cómo el Señor luego te lo recompensa. En plan, ya no por la recompensa, sino porque Él sabe que lo has exaltado, sabe que ese valor, y sabe que nosotros somos fuertes en Él. O sea, gracias a Dios, es que, no sé, cada cosa que he hecho ha sido gracias a Él. Yo me considero, no soy temeroso por naturaleza, en el sentido de que, pero sí tengo miedos. Sí tengo miedos, y que van saliendo los miedos, los puedes tener controlados, pero de vez en cuando encuentran siempre una rendija donde se te salen, ¿no? Y he tenido oportunidades en mi vida, situaciones en mi vida, donde sí he visto la mano de Dios, pero sé que ha sido Dios, porque mis miedos me hubieran tirado al suelo. Especialmente, por mencionar algo que sea concreto y que la gente pueda entender, en la época en la que yo fui autónomo, que es casi una profesión de riesgo hoy día, en la época que yo fui autónomo en el tema económico, con todos mis miedos ahí, con todos mis temores al futuro, que me salían a borbotones, con toda la inestabilidad, yo reconozco que aquella etapa la pudimos soportar, no solamente yo, sino también mi mujer, la pudimos soportar y nos vimos capaces. No me llamo valiente, no quiero tampoco pecar no, pero que fuimos capaces. Cuando te leía lo que significa valentía, es aquel que es capaz de.
Yo no me vi capaz, por eso sé que fue Dios. Por eso la valentía para mí está en Él. Y si pude soportar algo en aquella época es porque Dios me ayudó, Dios me hizo capaz. Me dio la posibilidad, la fuerza interior para sacar por lo menos un poquito de valentía y asumir que Él está conmigo, que yo le amo, que le quiero. A lo largo de los años, el Señor me ha permitido vivir ciertas circunstancias con Él. Creo que la circunstancia en la que más me está haciendo permanecer en esa valentía, en esa convicción de vivir diariamente, es la situación de recibir la promesa que Él nos hizo respecto a nuestro hijo Pablo. Él nos habló hace muchos años, pues la friolera de 25 años, de que Él iba a restaurar lo que la oruga, el pulgón y el revolcón se había comido en su vida. Y como decía el apóstol Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado, no lo estamos viendo, pero yo me tengo que levantar todas las mañanas con la convicción que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Aunque, como sucedió en aquellos 3 jóvenes frente al horno de fuego, aunque no lo vea, yo sé que mi Dios es poderoso para hacerlo. Y bueno, hemos visto también la mano de Dios a vivir situaciones pues, de diario, de problemas económicos, y Dios ha respondido en todas las situaciones. Y mucho más abundantemente de lo que podríamos pensar ni tan siquiera soñar. Es como cuando cantamos ese coro tan hermoso, ¿no? Tú me llevas más allá de lo soñado. Pues Él a mí me ha llevado mucho más allá de lo soñado. Y eso ha hecho que la fe aumentara. Porque a través de oírle a Él, de leer en su palabra, de escuchar testimonios, Él ha hecho que mi fe creciera. La Biblia está llena de personajes valientes. David se enfrentó a Goliat con coraje y aunque Goliat era mayor que él, lo venció. Sabemos cómo se enfrentó Moisés a Faraón. Sabemos que Abraham salió de Ur para enfrentarse a una situación que no conocía y ir a un terreno que no sabía cómo iba a ser. ¿Tú eres valiente? Te voy a decir una cosa. El personaje más valiente de la palabra de Dios se llama Jesús. Jesús fue valiente durante toda su vida entera. Se enfrentó en la tentación en el desierto al mismísimo diablo y le venció. Jesús en medio de la tormenta se levantó y puso calma. Jesús en el huerto de Getsemaní mostró el mayor acto de valentía cuando, sabiendo lo que le iba a pasar, le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y por último, el motivo de valentía más grande que Jesús tuvo es que te amaba, que me amó a mí, que amó al mundo entero. Se entregó a la cruz del Calvario y fue un acto de valor y amor inigualables. Pero te quiero recordar a un personaje que fue muy valiente en la palabra de Dios. Se llamaba Josué. En Josué 1:9, el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El valor del creyente no viene de nosotros mismos. El valor del cristiano viene de la promesa que Dios nos ha hecho de estar con nosotros todos los días. Tú eres un hombre valiente, tú eres una mujer valiente, pero no porque lo seas per se, sino porque sabes que Dios va a estar contigo todos los días. Te animo, no temas ni desmayes. Ocupa tu lugar, ocupa tu sitio. Dios te va a dar circunstancias cada día para que demuestres que eres valiente, expreses tu fe a un mundo que no le conoce y seas un hijo de Dios que ocupe su lugar. Dios te bendiga grandemente, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios como siempre, esfuérzate y sé valiente.